Hola a todos y todas, entramos al capítulo 5 de la primera unidad y en este caso vamos a hablar de la elasticidad. La elasticidad en términos generales es una reacción de una cosa a otra. En términos matemáticos es la reacción de una variable ante el cambio de otra variable. En economía, la elasticidad puede definirse como una medida de la capacidad de respuesta de la cantidad demandada ante un cambio en uno de esos determinantes. Puede ser cómo responde la cantidad demandada ante un cambio en el precio, en el ingreso, en el horizonte de tiempo, en los gustos. O sea, cómo va a cambiar la demanda o cómo reacciona la gente al comprar si cambian uno de esos determinantes. Entonces, la elasticidad es cuánto cambia. Anteriormente ya habíamos visto que la ley de la demanda dice que si aumenta el precio, disminuye las cantidades demandadas. Si disminuye el precio, aumenta las cantidades demandadas. Pero la elasticidad nos va a ayudar a saber cuánto cambian, cuánto aumentan o cuánto disminuyen, en qué porcentaje. Y de eso se trata este tema. A continuación, vamos a ver los tipos de elasticidades que existen, tanto de demanda como de oferta. La primera es la elasticidad precio de la demanda. Es una de las más comunes y es la medida de qué tanto reacciona la cantidad demandada de un bien ante un cambio en el precio del mismo bien. Por ejemplo, si sube el precio de los mangos, ¿cuánto o en qué porcentaje las personas dejan de consumir mango? O en otras palabras puede ser, si baja el precio de los aguacates, ¿en cuánto o cómo reacciona la demanda o en qué porcentaje aumenta la compra de los aguacates? Los determinantes para la elasticidad precio de la demanda son disponibilidad de sustitutos cercanos. Siempre que existan estos determinantes, la elasticidad se va a ver condicionada a esto. Quizás la elasticidad sea mayor si de un producto existen sustitutos cercanos. Por ejemplo, si aumenta el precio de la mantequilla y existe la margarina como sustituto, es probable que la elasticidad sea mayor. Bien, el siguiente determinante son necesidades frente a lujos. Es probable que si el producto es una necesidad, la elasticidad sea menor o no haya una gran reacción al aumentar el precio. Mientras que si es un lujo y el precio aumenta, puede ser que la elasticidad sea mayor. También la definición del mercado. ¿Qué tan definido esté el mercado del producto? Va a tener mucho que ver en la reacción. El horizonte de tiempo. Por ejemplo, si sabemos que el precio en un futuro va a aumentar, es probable que la elasticidad sea mayor en el presente. La fórmula de la elasticidad precio de la demanda es cambio porcentual en la cantidad demandada entre cambio porcentual en el precio. Si ustedes pueden ver, el precio del vaso de helado aumentó en un 10% y ese va en el denominador. Entonces dice que ocasionó que la cantidad del mismo cayó en un 20% y ven el numerador, la división de ambos da que la elasticidad precio de la demanda es de 2. O sea que ante un aumento del precio de un 10%, la cantidad cayó en un 20%, entonces la elasticidad precio de la demanda es de 2. También existe otro método y está muy relacionado con el precio o elasticidad precio de la demanda y es el método del punto medio. Este sirve para sacar cambios porcentuales y elasticidades en promedio, por eso se llama el punto medio. Cuando sacamos promedios, cuando las cantidades demandadas y los precios son mayores o son cantidades grandes, entonces el método del punto medio nos ayuda a sacar promedios. También existe la elasticidad ingreso de la demanda. Esto es una medida de qué tanto responde la cantidad demandada ante un cambio en el ingreso del consumidor. Por ejemplo, si los ingresos de las personas aumentan, es probable que le hicieron un aumento del salario, que vendió algún producto. Entonces, ¿cómo va a reaccionar ante los productos que se le presenten o ante los productos que anteriormente estaban consumiendo? Entonces, la elasticidad de ingreso de la demanda mide cómo reacciona la demanda cuando cambia su ingreso, ya sea que aumente o disminuya. Entonces, la fórmula se parece mucho a la anterior, en este caso solo es cambio porcentual en la cantidad demandada entre cambio porcentual en el ingreso. La siguiente elasticidad es elasticidad precio cruzada de la demanda. Y para esto
se necesitan dos bienes porque este tipo de elasticidad está enfocada en bienes sustitutos y bienes complementarios. Es qué tanto responde la cantidad demandada de un bien cuando cambia el precio de otro bien. Por ejemplo, si aumenta el precio de la mantequilla, ¿cómo reacciona la demanda ante la compra en la manteca, por ejemplo? Otro ejemplo puede ser, ¿cómo reaccionan las personas cuando el precio del azúcar aumenta? ¿Cómo reacciona la demanda del café? Porque esto está relacionado con los bienes complementarios y sustitutos. Entonces, vamos a trabajar con dos bienes y su fórmula es cambio porcentual en la cantidad demandada del bien 1 entre cambio porcentual en el precio del bien 2. Vamos a trabajar con el precio del bien 2 y con la cantidad demandada del bien 1. En este caso, son dos bienes. También existe la elasticidad precio de la oferta, que es todo igual a lo anterior, solo que es una medida de qué tanto responde la cantidad ofrecida o los oferentes o los vendedores respecto al cambio en el precio del bien. Y ojo con esto porque no siempre va a ser la misma elasticidad ni va a ser la misma reacción, dado que el productor tiene otros intereses. Y la fórmula de la elasticidad precio de la oferta es cambio porcentual en la cantidad ofrecida entre cambio porcentual en el precio. ¿Cómo reacciona la oferta o los vendedores cuando el precio aumenta o cuando el precio disminuye? Para culminar, también quiero mencionarles que existen otros tipos de elasticidades. Existe elasticidad unitaria, que es igual a 1. Existe elasticidad elástica, que es mayor a 1. E inelástica, que es menor a 1. Repasar, reflexionar y comprender cada una de las fórmulas.